Hola pequeños congéneres, bienvenidos a Cabo Caps, comenzamos. Hace más de 150 años el naturalista inglés Charles Darwin escribió El origen de las especies, donde presenta su idea de las transformaciones y selección natural o supervivencia de los organismos de la Tierra a lo largo del tiempo. Darwin imaginaba la vida como si fuera un árbol. Las ramas representaban a las nuevas especies, que éstas darían origen a otras nuevas especies con el paso del tiempo. Estas nuevas especies se iban a ver influenciadas por condiciones muy específicas: territorio, clima, alimentación, depredación, etcétera, etcétera, etcétera. A esta teoría la llamó evolución por selección natural. Gracias a sus viajes o expediciones, Darwin recopiló evidencias muy importantes sobre los seres vivos. Por ejemplo, en su expedición en Punta Alta, Argentina, él descubrió en un estrato de grava en forma de acantilado fósiles de animales gigantes, colmillos, mandíbulas, un gran caparazón y un cráneo muy parecido al del hipopótamo. También encontró restos de ciertos animales que ya no existen, pero que compartían ciertas características. En su viaje a la Patagonia, él se asombró con dos tipos de aves que encontró. Estas aves ocupaban el mismo territorio. Ambas eran muy parecidas a los avestruces, solo que su plumaje era más oscuro, sus patas más cortas y llenas de plumas. Darwin entonces pensó que una de estas especies derivaba de la otra. Contradecía la idea de que los organismos habían sido creados con estructuras perfectamente adaptadas a su ambiente. Darwin fue el primero en plantear que todos los organismos eran muy parecidos en sus estructuras, porque compartían un ancestro en común. Con el tiempo sus características se transformaron, esto por cumplir diferentes funciones y desarrollarse en diferentes ambientes. En la actualidad se tiene una cantidad aproximada de 1.5 millones de especies registradas y cada año va en aumento. Evolución, adaptación, supervivencia y selección natural son algunas de las aportaciones que Darwin ha hecho. Imagina que estás en una fiesta mexicana donde sirven pozole, tacos de tortillas azules, elotes asados servidos, tostadas, quesadillas, sopes, tamales, tlayoyos, tlayudas, gorditas, pastel de elote y otros alimentos hechos con maíz. Y las palomitas, bueno, van al final mientras estás viendo un documental sobre el maíz. Como sabes, el maíz es la planta que mejor nos representa como mexicanos. Su gran diversidad se debe a que milenios atrás los antiguos mexicanos domesticaron al ancestro de esta planta, llamada teosinte. Ellos seleccionaron a las mazorcas más grandes, con mayor semillas o con más semillas o granos. Al seleccionar ciertas características del teosinte, generación tras generación, fue teniendo diferentes variedades que evolucionaron en diferentes formas o diferentes tipos de maíz en nuestro país. En la actualidad a esto se le conoce como selección artificial. En la selección artificial, el humano decide cuáles son las características importantes, a diferencia de la selección natural, donde es importante el ambiente y la interacción que tienen especies con otras especies. Una de las observaciones que Darwin describe en sus investigaciones es cómo los creadores de plantas y animales obtienen de generación en generación a los mejores ejemplares con características que ellos desean. Por ejemplo, las palomas mensajeras obtienen palomas más rápidas, ganado con mejor carne comestible o perros que desarrollan habilidades para la cacería o el cuidado. Para Darwin estas observaciones fueron muy importantes, le permitieron suponer que en la naturaleza se lleva a cabo una selección muy parecida a la artificial, solo que aquí están involucrados otros factores, como el ambiente en el que se desarrolla la especie o esa interacción que tiene con otras especies. Uno de sus eventos más importantes, incluso el más conocido, es su llegada a las Islas Galápagos, un pequeño archipiélago cerca de Ecuador. Ahí observó diferentes especies de aves conocidas como pinzones. Estos ejemplares que habitaban las diferentes islas
tenían apariencia muy parecida, excepto por el tamaño y su pico. Los pinzones que se alimentaban de cactos tenían un pico más largo y puntiagudo. Los pinzones que se alimentaban de semillas, su pico era más corto y duro, y los pinzones que podían extraer los gusanos de los árboles, su pico era más largo y delgado. Él observó que las variaciones dentro de la misma especie, en este caso de los pinzones, estaba relacionada con la alimentación. Le permitió deducir que probablemente los pinzones que habitaban en el continente migraron hacia las islas, generando esa variación en sus picos porque se enfrentaron a las diversidades de la alimentación. Así, las especies que dejaron mayor descendencia desarrollaron características únicas de adaptación, en este caso, en la forma en que conseguían su alimento e incluso en el territorio en el que éstas habitaban. Esas aves que habían migrado a las islas en un periodo muy largo del tiempo generaron ciertas poblaciones en cada una de estas islas, formando especies diferentes. A este proceso se le conoce como selección natural. La selección natural da como resultado especies que se adaptan a ciertos ambientes. Por ejemplo, si en una de las islas abundaban los árboles enormes, pues los pinzones más adaptados, con características que le permitieran en este caso un pico largo para poder extraer los gusanos de los árboles y poderse alimentar, bueno, entonces estos llegaban a una etapa adulta, generaban una reproducción y así desarrollar una descendencia. Si en otro caso una de las islas abundaban las semillas o los cactos, bueno, entonces los pinzones desarrollaban un pico más corto y duro que le permitiera alimentarse, crecer a una edad adulta, generar una reproducción y así formar su descendencia. Darwin observó que la capacidad que tienen los organismos de dejar una descendencia era mucho mayor que la disponibilidad que tenían de los recursos para alimentarse. Darwin supuso que debía existir un freno natural para el crecimiento exponencial de las poblaciones y lo encontró en la competencia intensa entre los miembros de una población por los recursos disponibles. A esto lo llamó lucha por la existencia. O sea, que si una población empieza a crecer de forma desmedida, la disponibilidad de los recursos empieza a escasearse, provocando que los miembros de esas poblaciones luchen por los recursos disponibles, disminuyendo la cantidad de individuos que puedan sobrevivir. Muchas de las adaptaciones son provocadas por las acciones humanas. Un ejemplo de esto es en el siglo XVIII a lo que ahora conocemos como Revolución Industrial. El establecimiento de las fábricas empezó a generar desechos, principalmente el hollín, ennegreciendo paulatinamente a los árboles que estaban a su alrededor. Los biólogos estudiaron cómo este factor influenciaba en las características o en las adaptaciones de los insectos, en especial de las polillas, donde la especie Piston betularia se volvió el foco de investigación. En este caso prevalecían las polillas de color café claro. Estas posaban sobre los árboles y pasaban desapercibidas de sus depredadores, los pájaros, a comparación de las polillas más oscuras, que éstas se volvían un blanco fácil para los depredadores, disminuyendo así su población. Pero con el ennegrecimiento de los árboles gracias al hollín que desprendían las fábricas instaladas, ahora los papeles se invierten. Las polillas más oscuras posaban sobre los árboles y estas ahora pasaban desapercibidas de sus depredadores, y las polillas color café claro se volvieron un blanco fácil de esos pájaros, provocando así que su población disminuyera. Con esto se entiende que el hollín fue uno de los factores que favoreció la prevalencia de las polillas de color oscuro o las polillas más oscuras. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado mucho el video y sobre todo que te haya ayudado a comprender cuáles fueron las aportaciones que Darwin hizo hacia la biología. No olvides darle like, compartir con tus amigos y si tienes alguna duda déjala en los comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiendo tus preguntas. Esto fue Gabo Caps, nos vemos pronto.